Frosty. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre la historia del Perú. Sí, vamos a conocer sobre la historia del Perú. Y nuestro tema el día de hoy es la introducción a la historia, parte 2. La semana anterior hemos visto, ¿no?, esta ciencia, la historia y cuáles son las ramas que ayudan a poder descifrar, a poder desenmarañar la historia. ¿Qué observamos aquí, chicos? ¿Qué imágenes tenemos? ¿Qué podemos visualizar? Marinera, el Señor de los Milagros, las líneas de Nazca y una... Ajá, no, muy bien, excelente. ¿A qué país pertenecerán? Al Perú. Perú. Muy bien, excelente. La marinera fue hecha del Perú, las líneas de Nazca también fueron del Perú. En la actualidad todavía están, ¿no? Tenemos aquí Señor de los Milagros. el Señor de los Milagros, una tradición, ¿no?, una costumbre en el mes de octubre, ¿no? Muy bien, entonces vemos aquí algunas manifestaciones culturales de nuestro país, de Perú. Muy bien. Entonces vamos a conocer qué es patrimonio, a qué nos referimos con patrimonio y si las imágenes que hemos visto anteriormente son patrimonio. A ver, vamos a observar. Entonces, ¿qué es un patrimonio cultural? Es toda manifestación del hacer humano, es decir, es toda manifestación que el ser humano realiza, así sea material, es decir, físico, o inmaterial, no decir que no se pueda tocar, que no se pueda oler. Y tiene mucha importancia, tiene un valor y tiene un significado que va a constituir un elemento de identidad de una comunidad o de una sociedad. Por ejemplo, vimos en las imágenes anteriores aquí. Estos son entonces patrimonios culturales, ¿cierto?, del Perú. Aquí tenemos patrimonio cultural material e inmaterial. ¿Cuál de estos será patrimonio cultural material? El de, ¿cómo se llama? Ese, ¿podría decir? ¿Es de que está hecho de madera, Miss? La estatua. Ajá, esta de aquí, ¿no? Sí, Esta esa está. representación cultural, ¿no? Muy bien. Y una representación inmaterial, ¿cuál será? El baile. El baile, muy bien, ¿no? La danza, excelente. La marinera. Excelente. Aquí tenemos patrimonio cultural material e inmaterial. Excelente. Este patrimonio cultural tiene sus divisiones. Encontramos el material tangible, que está formado por todas las evidencias materiales de la actividad humana. Estas pueden ser muebles o inmuebles, ¿no? Es decir, pueden ser bienes, como en este caso es esta escultura, ¿no?, que hemos visto. Pueden ser los huacos también, las líneas de Nazca, el mismo Machu Picchu, ¿no? Son materiales tangibles e intangibles. Encontramos también el patrimonio cultural natural y tangible. Son los lugares que, ya sea por su belleza paisajística, por la biodiversidad que albergan, por ser hábitat de especies en peligro de extinción, o por una combinación de estos factores, tienen un carácter excepcional y son únicos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las áreas que están protegidas en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué área tenemos protegida en nuestro país? Encontramos el Manu, ¿no?, que se encuentra aquí en Madre de Dios, por ejemplo. Este es un patrimonio cultural natural y tangible. Encontramos también patrimonio cultural inmaterial o intangible, quiere decir que no podemos tocarlo, ¿no? No son muebles. En esta parte de inmaterial o intangible vamos a encontrar las representaciones, las diversas expresiones, los conocimientos y técnicas de las diversas comunidades, de los diversos grupos, y en algunos casos que los individuos van a reconocer como parte íntegramente de su patrimonio cultural. Por ejemplo, las costumbres, ¿no? Las costumbres del Señor de los Milagros, sacarla en procesión, es un patrimonio cultural intangible. El arte también es un patrimonio cultural intangible. Y los patrimonios culturales encontramos que son de la humanidad, ¿no?, de los seres humanos. Estas expresiones culturales, tanto materiales como inmateriales,
su valor va a trascender, se va a dar a lo largo de los años, en las diversas comunidades donde se han dado origen y son calificadas como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Es así como encontramos, por ejemplo, aquí a nuestro querido y bien valorado Machu Picchu. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos un graffiti, ¿no? Un graffiti, tenemos aquí una imagen, ¿no? Aquí de Cell, si no me equivoco. De Majin Buu. De Majin Buu, ¿verdad? No, Majin Buu. Tiempo que no veo, tiempo que Es no veo. Majin Buu, Majin Buu flaco. ¿Ustedes Es de Dragon Ball consideran, Z también. ¿Ustedes consideran que será patrimonio cultural? No, la verdad. No, porque no representa, ¿no? No es algo nato, es algo de No un representa pueblo nada. originario, ¿no? Ah, Un dibujo. es solamente un dibujo, una ilustración. Muy bien. Aquí, mira, aquí encontramos un quero, ¿no? Un quero, y encontramos aquí esta bella imagen de un patrimonio natural protegido. ¿Serán patrimonios culturales? Sí. Sí, Eso ¿no? sí. Porque es una representación de un Representa el pueblo. Perú. Ajá, ¿no? En este caso representan a nuestro país, ¿no? El quero y esta imagen, ¿no? Ese patrimonio natural de nuestro país. Excelente. Entonces, en nuestra historia del Perú, chicos, vamos a conocer muchos patrimonios culturales, tanto materiales como inmateriales. Vamos a conocer algunos conceptos propios. Hemos visto la cronología, ¿cierto? La semana pasada, que la cronología es el ordenamiento de los hechos, de los sucesos y de los procesos a través del tiempo. La cronología nos va a ayudar mucho a la historia, ya que permite ubicar y comparar los diversos hechos que se han dado suceso a través del tiempo. En espacio y tiempo, la historia peruana se divide en épocas y en periodos convencionales y están establecidos en relación con determinados acontecimientos, ¿no? Con determinados sucesos significativos que van a señalar los cambios en el devenir histórico, ¿no? Como nosotros sabemos, nuestra historia peruana tiene épocas, ¿no? Tiene divisiones y en cada época han habido sucesos significativos. Entonces, ¿cómo se divide nuestra historia? En época prehispánica, época dependiente o virreinal y en la época independiente, ¿no? Prehispánica es antes que vengan, ¿no? Los españoles, esta época donde pues, reinaban, ¿no? Los incas. La época dependiente o virreinal es cuando encontramos, ¿no? Al Perú, ya los españoles vinieron, nos conquistaron y realizaron su virreinato aquí en nuestro país. Y la época independiente, pues cuando logramos la independencia de nuestro país, que este año cumple 200 años, ¿no? De libertad. Libertad de toda opresión. El sistema de horizontes, que es como se ha dividido la historia de nuestro país, lleva por autor a John Rowe, ¿no? En los horizontes vamos a encontrar que van a ser los periodos de integración de las diversas regiones, donde va a existir una cultura que va a dominar cierto territorio muy amplio que se superpone a las culturas locales. En el horizonte temprano vamos a encontrar a Chavín, en el horizonte medio encontramos a Tiahuanaco, en el horizonte tardío encontramos a los incas y en los intermedios vamos a encontrar que serían los momentos de florecimiento, ¿no? En un buen momento para la región, con marcadas diferencias entre las diversas sociedades que existían en la época. Y estos intermedios son de corta duración a través del tiempo de la historia de los horizontes en nuestro país. Entonces aquí observamos esta imagen, él es John Rowe. Observamos. Aquí encontramos 4 imágenes, tiki tiki. ¿Qué cambios ves en los diferentes modelos? ¿Qué cambios han sucedido en estas 4 imágenes? Estas 4 imágenes son de nuestro país. Que de un renacimiento pasó a una historia conmemorable. Ya, por allí me hablan que hubo un cambio, ¿no? Pero observamos un cambio de qué? Evolución. Por ahí me dice una evolución, un cambio. Pero ¿qué cambios, chicos? ¿Qué cambios observamos? Vemos el cambio de la ropa, ¿no? La ropa no va a ser igual en todas las épocas de la historia de nuestro país.
Muy bien. 2. ¿Qué épocas aprecias? ¿Qué épocas encontraremos aquí? De la literatura, del... ¿Qué más? Esta de aquí, por ejemplo, el señor que está sosteniendo un quipu, ¿qué época será? Incaica. Preincaica, ¿no? La época preincaica. Muy bien. Preincaica. Ajá. Muy bien. Aquí, esta persona, ¿quiénes serán? De la guerra. Ajá, de la guerra, ¿no? Nos dicen, con las múltiples guerras que hubo en nuestro país. Aquí podemos observar, ¿no? La imagen de un político, ¿no? Un político muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que más ha variado en la ropa, chicos? Durante estas 4 imágenes que observamos aquí. Que ha ido evolucionando la ropa, ha ido cambiando sus formas. Muy bien, la forma, ¿qué más? ¿Qué más ha cambiado? Los colores también, ¿no? Luis, de telas pasar, son ¿cómo mejores. se llama? De pasar Es más colorido el traje. el traje de los incas al traje del... Que sus colores combinan con el del Perú, con sus colores. Por ahí me dice que los colores combinan con el Perú, ¿no? Muy bien. Hemos observado también accesorios, ¿no? Por ejemplo, aquí hay accesorios, mira, aquí tenemos los botones, aquí tenemos también una especie de flecos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que continúa a pesar de haber cambiado el aspecto externo? Es decir, ¿qué es lo que todavía prevalece? ¿Todos son peruanos? Muy bien, que todos son peruanos, ¿no? Todos tienen ahí ese amor, ese fervor por la patria, ¿no? Muy bien, excelente. Eso es lo que ha cambiado. Solamente ha cambiado el aspecto externo, más no lo interior. Muy bien, excelente. Entonces aquí vamos a leer sobre los museos. Yo sé que algunos de ustedes han ido a los museos, ¿cierto? Conocen los museos, han ido. Bueno, ahora por la pandemia creo que el aforo también es reducido sobre los museos. Un museo, chicos, es una institución pública o privada que a veces tiene fines o no de lucro, ¿no? Quiere decir que a veces cobra la entrada y algunos no. Y está al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Y es abierta, ¿no? A todas las personas, al público en general. En los museos se va a adquirir y se va a conservar, a investigar y comunicar y a la vez exponer o exhibir diversas piezas, ¿no? De interés con propósitos de estudio, de educación y deleite para las diversas colecciones de artes, colecciones también científicas, y siempre con un valor cultural. La ciencia que estudia estos museos y la técnica de su gestión se denomina museística. Entonces, las diversas colecciones valiosas que han existido desde la antigüedad, algunas están conservadas, ¿cierto?, en los museos. En los templos se guardaban objetos de culto antiguamente. Hubo ofrendas que de vez en cuando se exhibían al público para que pudieran ser contemplados y admirados. Lo mismo ocurría con los objetos valiosos, ¿no?, de gran valor, y de las obras de arte que coleccionaban algunas personitas de la aristocracia, ¿no?, de las personas de un nivel socioeconómico mayor, allá por Grecia y en Roma. Ellos los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines, y los enseñaban con orgullo a sus amigos y visitantes. En el Renacimiento, cuando se da el nombre de museo, tal como lo entendemos hoy, a los edificios expresamente dedicados a tales exposiciones. Por otra parte, estas galerías de arte donde se muestran pinturas y diversas esculturas. Su nombre va a derivar de las galerías, ¿no?, de los palacios y castillos, que eran los espaciosos vestíbulos de forma alargada, con muchas ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares destinados a los momentos de descanso y a la exhibición de los diversos objetos de adorno, muchas veces las obras de arte, ¿no? Y entonces, un museo en nuestra actualidad es un establecimiento, ¿no?, muy complejo que requiere múltiples cuidados, suele estar dotado de una amplia planilla de trabajadores de diversas profesiones y generalmente cuentan con un director y uno o varios curadores, ¿no? Es decir, las personas que van a cuidar y van a restaurar allí las diversas piezas de arte. Además, cuenta con restauradores, conservadores, analistas, administradores, conserjes, personal de seguridad, entre otros.
Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades educativas. Muy bien, hemos leído ese pequeño texto de cómo se ha dado el museo a través de las diversas épocas de la historia, ¿no? Cómo empezó un museo, cómo se daba, cómo se exhibían ciertas piezas de arte, hasta en la actualidad tener un espacio, un establecimiento dedicado a la cultura, al arte, a la investigación, donde se pueden presentar estas diversas piezas, ¿no? De historia, ¿no? Ese pequeño pedacito de historia que podemos nosotros observar y podemos ver. Muy bien, chicos. Esa ha sido un poquito de la parte teórica